Entonces, a través de una serie de ejemplos prácticos, quiero proponeros una revisión de los desafíos a los que nos enfrentamos al intentar conservar el patrimonio cultural olfativo y las estrategias que a día de hoy se están llevando a cabo. El primer desafío al que nos Disculpa, Miguel, que no te he presentado, No Te te pido preocupes, mil disculpas, pero lo presento ahora. Miguel es graduado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente ha concluido su máster universitario en Conservación del Patrimonio Cultural por la misma universidad. Realizó cursos relacionados con la conservación y restauración del patrimonio cultural, participó en exposiciones temporales, colaboró en labores de conservación y restauración, en 2 contratos en el Departamento de Pintura y Conservación y Restauración de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación están centradas en las técnicas pictóricas y materiales, en especial la pintura encáustica, conservación y restauración. Ahora sí, discúlpame. Gracias, Diana, gracias. Bien, pues como iba diciendo, el primer desafío al que nos enfrentamos a la hora de intentar conservar el patrimonio olfativo es definir qué es lo que podemos entender por patrimonio olfativo. ¿Qué respuesta encontramos a esto? Pues que no es algo suficientemente estudiado y por lo tanto no existe una definición consensuada de la que podamos partir. Sin embargo, yo os voy a proponer mi propia definición de lo que es patrimonio olfativo, sujeto a debate, por supuesto, que nos puede ayudar un poco a comprenderlo. En primer lugar, al intentar hacer una clasificación, encontraríamos los bienes culturales relacionados con el sentido del olfato, pero que no dependen directamente de este sentido para ser interpretados, como por ejemplo podría ser botellería o cartelería, por ejemplo instrumentos para la difusión del perfume, elementos para la fabricación del perfume o incluso literatura. Esto, como os digo, no formaría parte del patrimonio olfativo porque no depende del olfato para ser apreciador. Sin embargo, el olfato podría contribuir en parte a interpretarlo. Además, estos bienes, por su dimensión material, no difieren de otros tantos a la hora de conservarlos, ¿no? Porque tenemos materiales como el vidrio, el metal, la madera, que ya están suficientemente estudiados. La segunda tipología que encontramos serían manifestaciones culturales que sí que requieren el olfato para percibir alguno de sus valores. Encontramos en esto, por ejemplo, danzas regionales en las que se emplea el perfume, gastronomía, por ejemplo, jardines o cultivos, también festividades o ritos religiosos, o también saberes y tradiciones de varios lugares. En este caso sí que podríamos definir ya estas manifestaciones como patrimonio olfativo, en tanto que el olfato participa de su apreciación directamente. Y ya por último, la tercera manifestación que podríamos considerar patrimonio olfativo serían esas manifestaciones cuyo valor principal es su dimensión olfativa, o sea, lo que olemos de ellos, en los que encontraríamos, por ejemplo, los propios perfumes, encontraríamos ciertas materias primas de uso tradicional o incluso obras de arte que son realmente perfumes, ¿no? Como estas obras de Andy Warhol o de Takako Saito. Como digo, son patrimonio olfativo. Dentro del patrimonio olfativo cabría hacer una distinción adicional, que son los bienes que están presentes en el medio natural, tales como las plantas de los bosques, jardines y cultivos, secreciones animales o yacimientos fósiles que son empleados como recurso olfativo. Por otra parte, tendríamos el patrimonio manufacturado por el ser humano, en los que encontramos, por ejemplo, perfumes, objetos perfumados o materias primas. Y el punto en común de ambas tipologías es el olor. Bien, pues comenzamos viendo dentro de esta primera categoría los desafíos a los que se enfrenta el patrimonio presente en el medio natural. En primer lugar, algo de lo más grave es el peligro de extinción al que se enfrentan muchas de las especies vegetales que se usan en perfumería, como por ejemplo son el sándalo, diversos árboles resiníferos o el palo de rosa. Las causas de este peligro de extinción son la sobreexplotación de la flora silvestre o la deforestación con fines agrícolas. En segundo lugar, también encontramos la escasez o el agotamiento de recursos naturales, como podría ser el ámbar gris o el liráceo, el pachulio, la lavanda.
Las causas de esto son, por ejemplo, la ocurrencia infrecuente, como es el caso del ámbar gris, las estrategias de mercado abusivas que regulan la producción y distribución de materiales, como es el caso de los cultivos de pachuli o de lavanda, o el progresivo agotamiento de yacimientos fósiles, como puede ser el ligáceo. En tercer lugar, encontraríamos la mutación de especies. La causa de esto es que se han ido seleccionando históricamente especies de cultivo que favorecen una productividad mayor, un beneficio económico a costa de las propiedades de las plantas, como puede ser su aroma. Ejemplos con los que todos somos familiares, por ejemplo, es la pérdida del sabor del tomate, ¿no? O diversas rosas que son muy bonitas, pero que no huelen. Y en cambio otras que poco a poco se van perdiendo, como es el caso de la rosa gálica. Por último, un último riesgo al que nos enfrentamos es el cambio climático. Y en esto no me voy a introducir porque, como todos podemos reflexionar, sus efectos son imprevisibles, aunque peligrosos. Bien, ya en el patrimonio creado por el ser humano encontramos problemáticas distintas. La primera de ellas es la inestabilidad, la caducidad y la volatilidad de todos esos elementos perfumados que creamos los seres humanos. Las causas de esto son que en su composición se encuentran compuestos químicamente muy inestables, esto quiere decir que se degradan paulatinamente, también que esta degradación paulatina se ve afectada por condiciones ambientales desfavorables y que además todos estos bienes en su dimensión olfativa son concebidos como bienes fungibles. Esto quiere decir que son bienes hechos para ser consumidos en un tiempo determinado, no para durar eternamente. En segundo lugar, encontramos que muchos de estos objetos manufacturados por los humanos dejan de producirse. Por ejemplo, los perfumes. Cuando una producción humana, un bien cultural o un bien comercial, deja de ser económicamente rentable, ya no tiene una viabilidad económica, se retiran del comercio. Sin embargo, cuando hay aspectos culturales involucrados, esto se torna problemático, decía. En tercer lugar, además, a la hora de garantizar esa continuidad del patrimonio creado por el ser humano, encontramos que también tenemos problemas éticos. Por ejemplo, porque tradicionalmente se han empleado sustancias animales. Ahora existe una conciencia creciente en pues todo lo relativo a la crueldad animal y, por supuesto, creo que todos estaremos de acuerdo que no es ético seguir empleando elementos como la civeta o el almizcle natural. También que en las últimas décadas se han empleado también muchas sustancias de gran toxicidad, como los almizcles del xileno, que pueden ser cancerígenas, bioacumulativas, pueden ser muy contaminantes y, por supuesto, poco a poco vamos por lo menos teniendo más conciencia al respecto. Y por último, por supuesto, que para la obtención de muchas de las materias primas empleadas en las manufacturas humanas existe explotación de personas y explotación del medio natural. Y pues esto condiciona en parte que podamos perpetuar ciertas manifestaciones culturales. También, en cuarto lugar, encontramos las nuevas restricciones que existen en la perfumería comercial, promovidas generalmente por las alergias comunes a ciertas sustancias. Por ejemplo, es famoso y polémico el caso del musgo de roble, un ingrediente bastante difundido en toda la perfumería occidental, que instituciones como, por ejemplo, la Asociación Internacional de la Fragancia o el Departamento de Salud de la Unión Europea han restringido a cantidades mínimas. Bien, una vez conocidas estas problemáticas, ¿qué estrategias se están siguiendo? En el caso del medio natural, una de las primeras estrategias que existe es la protección de los recursos naturales. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, a través de la protección legal de las especies vegetales amenazadas. Esto lo hacen, por supuesto, las administraciones públicas. Asimismo, también se promueve el cultivo en lugar de la explotación silvestre. De esta manera se evitan casos de deforestación y se protegen esos ejemplares amenazados. Y por último, en relación con estas dos cosas, buscan también especies alternativas que sustituyan esas especies sobreexplotadas. Por ejemplo, en el caso del palo de rosa, en los últimos años se ha sustituido su explotación por la explotación del alcanforero japonés, que no está amenazado. En segundo lugar,
también se están llevando a cabo varias investigaciones para la rectificación de códigos genéticos. Esto lo hacen, por supuesto, investigadores del campo de la biología, y tenemos dos ejemplos de este mismo año, de 2020, de dos proyectos del CSIC, en el que en uno intentan devolver el sabor o el aroma perdido al tomate, y en el otro están intentando recuperar la rosa gálica, una rosa ibérica, de la península ibérica, cuya extensión está muy limitada. En cuanto al patrimonio creado por el ser humano, las estrategias son distintas. En primer lugar, la primera de las estrategias es la reproducción de fórmulas. Tenemos que entender que cuando conocemos la fórmula de un perfume podemos reproducirlo como si se tratase de una pieza musical conociendo la partitura, ¿no? o una receta. Esto se hace de dos maneras. Una, teniendo la fórmula conservada en archivos, tanto archivos privados de las empresas como en la Osmoteca de Versalles, o bien a través de análisis por medio de cromatografía de gases y espectrometría de masas. Esto, como digo, lo hacen tanto las casas comerciales como la Osmoteca de París, y encontramos un ejemplo de esto en los proyectos que han desarrollado Thierry Basset y Frédéric Sacon para Guerlain. Han recuperado muchos perfumes de principios del siglo pasado para que puedan ser apreciados. En segundo lugar, se hace también un almacenaje y preservación cuando esos perfumes ya están fuera de comercio y se desconoce la fórmula. Esto lo hacen sobre todo en la Osmoteca de París, de Versailles, y coleccionistas particulares. Y la manera de hacerlo es, por supuesto, garantizando que estos perfumes, el soporte material de estos perfumes, se encuentren en condiciones de conservación adecuadas, con la temperatura, la humedad relativa y la iluminación bien reguladas para sus requisitos. Y en tercer lugar, la estrategia que más polémica suscita es la reformulación de perfumes. Tenemos que entender que muchos de los perfumes comerciales tienen una trayectoria histórica prolongada y que, como hemos visto, muchos de los materiales que empleaban ahora mismo están restringidos, tanto por motivos éticos como legalmente. Entonces, las casas comerciales lo que hacen es, a través de sus perfumistas, buscar cómo sustituir o refinar los materiales que están restringidos para cumplir la normativa. Como vemos en la fotografía, pues bueno, eso se traduce también en cambios de packaging o de presentación de esos perfumes, pero por supuesto también en modificaciones mínimas del perfil olfativo de estas creaciones. Para concluir, bueno, ya hemos visto qué se hace en el presente. En primer lugar, bueno, que las estrategias que se están llevando a cabo por varios organismos o varios sectores son un reflejo del interés creciente que hay por preservar ese patrimonio olfativo que define parte de nuestra cultura. Por otra parte, estas estrategias son casos aislados, y para verdaderamente abordar esa conservación global de la noción de patrimonio olfativo se requerirían mayores estudios y acciones que acrecentasen el éxito que pueden alcanzar. Sin embargo, bueno, habiendo hecho este recorrido, podemos ver que tenemos varias oportunidades para el futuro. Por ejemplo, que la difusión de los aspectos culturales relacionados con el olfato pueden contribuir a una puesta en valor, y con ello pues que dediquemos todos, sociedad y especialistas, pues mayores esfuerzos dirigidos a conservar este patrimonio. También que a través de la protección institucional, la musealización o el archivo del patrimonio olfativo, pues se puede, por supuesto, alcanzar mayores metas para esta conservación. En tercer lugar, por supuesto, advertimos que es necesaria una colaboración interdisciplinar para la elaboración de nuevas estrategias y metodologías que garanticen esta preservación. Como hemos visto, son varios los sectores involucrados, y cada uno con sus particulares aportaciones a esta conservación, pues bueno, vamos progresando hacia ese objetivo. Y por último, y hablo por mi gremio, un paso necesario, por supuesto, es incorporar la disciplina de la conservación y la restauración a el abordaje de estas problemáticas que existen para conservar el patrimonio olfativo. Y con esto terminamos. Muchas gracias.